Vamos a desarrollar ahora la multimedia vinculada a hiperpotasemia dentro de las alteraciones del medio interno. Les aconsejo que de manera complementaria con esta miren también la que se titula hipopotasemia o incluso material que van a encontrar en el EVA sobre homeostasis del potasio. Recuerden que todo lo que es medio interno debe integrar el conocimiento del balance hidrosalino, del equilibrio ácido-base y de las alteraciones de equilibrio del potasio. Solo a modo de repaso rápido, el balance externo de potasio es aquel que hace referencia a los ingresos y los egresos del organismo y que determina el contenido corporal total de potasio, que son aproximadamente 4.000 miliequivalentes en un hombre de unos 70 kilos, y que la principal vía de excreción es, por supuesto, la orina. Con respecto al balance interno, recuerdan que el 98% del potasio está dentro de las células, y ese balance interno, es decir, el balance entre el medio interno y el espacio intracelular, va a estar determinado por distintos estímulos, algunos que favorecen la salida del potasio plasmático y otros que favorecen la entrada del potasio plasmático, como ya estuvimos viendo en la otra polinomia. Entrando ahora sí en lo que es hiperpotasemia, la misma se define como un potasio plasmático por encima de 5 miliequivalentes litro. Recuerden que el valor normal es de 3,5 a 5. Lo mismo que dijimos en el video de hipopotasemia, frente a un paciente con hiperpotasemia, más allá de que ahora vamos a ir desarrollando una especie de algoritmo para ir viendo cuál es la causa, cuando estamos frente a un paciente grave, inestable, con cambios electrocardiográficos, vamos a primero actuar sobre ya sea el balance interno o el balance externo, y luego vamos a hacer todas las disquisiciones que tienen que ver con definir cuál es la etiología de esta hiperpotasemia. Pero primero contamos con algunas herramientas como el aporte de insulina, la hemodiálisis, los inhaladores, las nebulizaciones con beta 2, en un paciente que va a estar monitorizado en un área crítica, en donde primero tenemos que actuar rápidamente, ya que el riesgo vital es real. Entonces, cuando estamos fuera de esta situación y nos enfrentamos con tranquilidad a un paciente con hiperpotasemia, pero que no sea un riesgo vital, una de las primeras cosas que nos tenemos que plantear es si esta hiperpotasemia es verdadera o es un artefacto de laboratorio. ¿Por qué? Porque ya que el potasio está dentro de las células, cuando existió una maniobra de extracción de sangre dificultosa, o el uso de torniquetes muy apretados, o cuando la muestra quedó mucho tiempo antes de que el laboratorio la procese, puede haber una lisis celular y por lo tanto potasio, que en realidad está dentro de la célula, va a salir hacia el plasma y el laboratorio lo va a informar como una hiperpotasemia, pero nosotros cuando la situación no concuerda con la situación clínica tenemos que sospechar si esto no ocurrió. Frente a un paciente con hiperpotasemia, entonces, para definir cuál es la etiología de la misma, vamos a tener que buscar datos de la historia clínica, de los antecedentes y en particular de fármacos que el paciente está recibiendo, las repercusiones que, como ya dijimos, las electrocardiográficas siempre son las de mayor riesgo, datos que vengan del examen físico y otros estudios como el ionograma, la gasometría arterial, exámenes de orina, que nos ayuden a tener una visión global del paciente y a ver cuál es la etiología de la misma. Parecido a lo que dijimos en hipopotasemia, no es una verdad absoluta, pero cuando la hiperpotasemia es crónica, es más probable que estemos frente a una alteración del balance externo y dentro de la misma a una causa renal del mismo. Empezando con las alteraciones del balance interno, una de las más características es la acidosis metabólica, con la disquisición de que las acidosis metabólicas que se acompañan de hiperpotasemia son principalmente aquellas acidosis metabólicas con agujero aniónico normal, es decir, aquellas en las que el ácido que se acumula es el ácido clorhídrico. Hay una explicación que no es del todo cierta, pero que es sencilla, que sirve para recordar esto, que es que frente a un aumento de los hidrogeniones a nivel del medio interno, va a haber una tendencia a la entrada de hidrogeniones a la célula y de manera de mantener la electroneutralidad va a haber una salida de potasio plasmático. Esto no es 100% así la explicación, pero sirve para recordarlo. En realidad lo que ocurre en el caso de la acidosis inorgánica es que este aumento de hidrogeniones a nivel del medio interno va a tener un efecto inhibitorio sobre el contratransportador sodio-hidrogeniones y a su vez
sobre el sodio bicarbonato. Esto va a tener como consecuencia una disminución del sodio intracelular, y esa disminución del sodio intracelular de alguna manera enlentece la bomba de sodio-potasio ATPasa, por lo tanto ingresa menos potasio a la célula y se acumula el potasio a nivel extracelular. Por otro lado, esta misma disminución de bicarbonato, ya que va a estar buferizando esa acidosis metabólica, disminuye este contratransportador y disminuye también aumenta la actividad del bicarbonato cloro, con un ingreso de cloro a la célula que luego sale por un cotransporte cloro-potasio, siendo esta también otra causa de aumento del potasio plasmático. En el caso de la acidosis orgánica, ese sodio intracelularmente se mantiene normal o incluso aumenta, y por lo tanto la bomba va a tener el estímulo suficiente para actuar y el potasio plasmático no se modifica. Sin embargo, repito, esto que es una manera simplificada de recordarlo, pensando que es para mantener la electroneutralidad, que no es del todo falso, pero no es el 100% de la verdad, eso es algo que nos ayuda a recordarlo rápidamente para saber en un paciente con acidosis cómo suele alterarse el balance interno de potasio. Otra de las situaciones que se pueden ver en la clínica son aquellas situaciones de hipertonicidad plasmática por acumulación de glucosa o manitol, por ejemplo. En ese caso va a haber una salida de agua desde la célula con deshidratación celular a favor de un gradiente osmótico. Eso concentra el potasio intracelular, que aumenta todavía más, y favorece la salida de potasio desde la célula por canales permeables al potasio. Más allá de que clásicamente se dice, y es verdad, que el agua intracelular que sale es un agua de alguna manera rica en potasio, por lo cual también favorecería la hiperpotasemia. Por otro lado, hay situaciones de daño tisular, como por ejemplo la rhabdomiólisis, que es la destrucción del músculo esquelético, los traumatismos severos, las situaciones de hemólisis masiva, donde una gran cantidad de glóbulos rojos se destruyen de manera súbita, o el síndrome de lisis tumoral, cuando un paciente con una neoplasia empieza con un tratamiento de quimioterapia y hay una gran destrucción rápida y aguda de células tumorales, es decir, que cualquier causa que destruya células va a acompañarse de un aumento del potasio plasmático. Recuerden que el potasio intracelular, con que solamente un 2% de todo el potasio que está dentro de las células salga hacia el extracelular, eso ya es suficiente para duplicar el valor de potasio plasmático, una situación que es de extrema gravedad y de riesgo vital. Otro ejemplo que lo pueden buscar en la literatura es la parálisis periódica hiperpotasémica, una enfermedad hereditaria de causa familiar, que es un ejemplo clásico de hiperpotasemia. El aumento de la ingesta, aquí ya pasamos a lo que es el balance externo de potasio, es decir, el aumento de la ingesta de potasio como causa de hiperpotasemia es muy raro en un paciente sano en donde tenga un filtrado glomerular conservado. El potasio, como ya dijimos, está en la gran mayoría de los alimentos, en frutas, en verduras, en alimentos también de contenido proteico, por lo tanto es muy difícil hacer una dieta libre de potasio. Sin embargo, un riñón normal es capaz de excretar prácticamente la totalidad del potasio que consumimos. Sin embargo, cuando esto se acompaña de insuficiencia renal, es decir, cuando hemos perdido algunas unidades funcionales y nos quedamos con algunas nefronas, las llamadas nefronas remanentes, las mismas van a tener que, para permitir que ese individuo mantenga un balance externo de potasio acorde, van a tener que, por nefrona aislada, aumentar la excreción de potasio. Esto significa que cada nefrona mirada de manera aislada desde el punto de vista teórico ya tiene como a tope sus mecanismos de excreción de potasio, y lo que va a tener ese individuo es poca capacidad frente a un cambio brusco en la ingesta o frente a una transgresión dietética, porque son pacientes que tienen una dieta indicada con determinada cantidad de potasio diario. Si hay una salida de esa dieta y hay una ingesta importante de potasio, ese paciente no va a poder manejarlo de manera acorde y por lo tanto va a ser susceptible de hacer hiperpotasemias transitorias. Una particularidad, cuando los alimentos tienen además hidratos de carbono, como el hidrato de carbono va a estimular la liberación de insulina pancreática, esas situaciones suelen no acompañarse tanto del potasio plasmático, ya que la insulina favorece la entrada de potasio a la célula.
En el caso de la insuficiencia renal aguda, el riesgo de hiperpotasemia es mayor si se acompaña de oligonuria. Van a verlo más adelante en el curso, pero pacientes con insuficiencia renal aguda pueden no tener una buena capacidad de excreción de determinados solutos, pero sin embargo orinar y tener una acuaresis, digamos, mantenida. Esos pacientes van a estar menos propensos a desarrollar hiperpotasemia. El problema de la insuficiencia renal aguda, más allá de que sea oliguanúrica, es que muchas veces asocia acidosis severa o rhabdomiólisis o hipercatabolismo, estas ya sean como causa, como consecuencia de la insuficiencia renal aguda, y por lo tanto es todo esto un combo que favorece la aparición de hiperpotasemia, que suelen ser graves y que no es raro que generen trastornos electrocardiográficos que pueden incluso poner en riesgo la vida del paciente. En el caso de la enfermedad renal crónica, por esto que hoy explicaba de que las nefronas remanentes resetean la excreción de potasio a niveles mayores de excreción de potasio por nefrona aislada, es raro que con filtrados glomerulares que estén por encima de 15 o 20 mililitros minuto, que es una enfermedad renal crónica en estadios avanzados, es raro que se dé una hiperpotasemia importante. Es decir que cuando se acompaña de una dieta y de tener cuidado en particular con los fármacos que ese paciente reciba, el manejo de potasio puede hacerse simplemente, como decía recién, con la dieta. En estos casos, además, esa secreción gastrointestinal de potasio, que suele ser de solamente un 10%, cobra mayor relevancia y a nivel colónico la excreción de potasio aumenta y puede llegar a excretar el 20 o hasta el 30% del potasio ingerido. Estos pacientes sí van a tener poca capacidad de responder a un aumento de la carga de potasio y además van a ser muy susceptibles de presentar episodios de hiperpotasemia si agregamos cualquier fármaco que actúe en el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una entidad clínica llamada hipoaldosteronismo hiporreninémico, que es característico de los pacientes diabéticos o de los pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos con nefropatía diabética, o de los pacientes con enfermedad renal crónica de causa intersticial. Por ejemplo, los pacientes con neuropatía obstructiva, ya sea por patología prostática o por patología oncológica del cuello uterino en las mujeres, o aquellas enfermedades autoinmunes que tienen un compromiso del intersticio renal, como puede ser el síndrome de Sjögren o, por ejemplo, la nefritis lúpica. Esos son pacientes que van a tener una mayor tendencia a la hiperpotasemia. Además hay tubulopatías donde se destaca el síndrome de Gordon, además de algunas acidosis tubulares renales. El síndrome de Gordon o pseudohipoaldosteronismo tipo 2 se caracteriza por ser pacientes con hipertensión, acidosis metabólica e hiperpotasemia. Recuerden siempre en el análisis del balance, ya sea interno o externo, el repaso de los fármacos que el paciente recibe, ya que los AINES, los betabloqueantes, cualquier fármaco que actúe sobre el eje, como los DIECA, los ARA2 o la espironolactona, los inhibidores de la calcineurina, como la tacrolimus o la ciclosporina, que se usan mucho en algunas glomerulopatías y en pacientes con trasplante renal o trasplante hepático. Son fármacos que tienen una gran tendencia a la hiperpotasemia, lo mismo que algunos antibióticos, dentro de ellos el Bactrim es sin duda el más frecuente. Lo otro es los pacientes que tienen indicado la dieta hiposódica y consumen sales con potasio, que muchas veces están indicadas incluso por el médico, pero hay que tener cuidado que si, por ejemplo, nos imaginamos un paciente con insuficiencia cardíaca que va a estar con betabloqueantes, con enalapril o con losartán, que además muchas veces asocian espironolactona, que pueden tener o no un consumo de AINES, y a eso le agregamos un consumo de sal con potasio, en realidad tenemos una especie de combo que favorece mucho los episodios de hiperpotasemia. O sea que cada vez que en un paciente agreguemos alguno de estos fármacos es importante chequear el nivel de potasio plasmático a los 3 o 4 días de haber empezado con el tratamiento, en particular en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. Dentro de las repercusiones de la hiperpotasemia, como siempre, las más importantes se van a repercutir principalmente los tejidos excitables, músculo esquelético y músculo cardíaco.
Lo más grave, por supuesto, que va a ser el músculo cardíaco, y el electrocardiograma característico es el paciente que presenta ondas T picudas, depresión del segmento ST, ensanchamiento del QRS, prolongación del QRS y fibrilación ventricular como situación previa al paro cardiorrespiratorio. Claro que la gravedad de esta situación va a ser proporcional al nivel de hiperpotasemia, y no lo dice aquí, pero también es proporcional a la rapidez de instalación de esa hiperpotasemia. Siempre que la hiperpotasemia se haya instalado de manera aguda, va a ser más grave la repercusión que un paciente que se encuentre con una hiperpotasemia, pero que sea de meses de evolución. En el músculo lo que van a observar es parestesias y fasciculaciones, y a nivel renal, lo contrario a lo que veíamos en hipopotasemia, vamos a tener una disminución de la monogénesis renal y por lo tanto va a haber una disminución de la capacidad renal de secretar hidrogeniones. Por último, a modo de algoritmo, más que nada de manejo terapéutico frente a un paciente con una hiperpotasemia, lo primero que vamos a hacer siempre es definir el riesgo vital inmediato para ese paciente. Si es un paciente con una hiperpotasemia severa e incluso con cambios en el electro, el tratamiento va a ser en el ambiente de la emergencia. Lo primero va a ser estabilizar la membrana miocárdica, que tradicionalmente se hace con gluconato de calcio. Vamos a actuar luego rápidamente sobre el balance interno, con insulina o con beta-2 inhalados, y luego vamos a actuar sobre el balance externo, que podrá ser esto o con diuréticos de ASA o con hemodiálisis. Tenemos que tener presente siempre que además hay que corregir la acidosis, que va a favorecer esta situación. Cuando no se trata de una emergencia, esto es una situación, por ejemplo, de una hiperpotasemia en un paciente que consulta en policlínica, que es un valor de 5,6, por decir algo, miliequivalentes litro, tendremos que ver algunas cosas. Por ejemplo, si es un paciente con insuficiencia renal, sin duda hay que repasar y ajustar la dieta, repasar si no se ha agregado alguna droga que interfiera con el balance externo de potasio, como todos los que actúan sobre el eje, si no hubo abuso de antiinflamatorios no esteroideos, si el paciente no empezó a consumir algún yuyo o alguna hierba, que muchos de ellos llevan hiperpotasemia, y las herramientas terapéuticas de las cuales voy a disponer van a ser el uso de diuréticos, pero que en este caso van a ser vía oral, la alcalinización, o sea, la corrección de la acidosis con bicarbonato de sodio, y podemos considerar algunas resinas de intercambio como el caxexalate, que actúan a nivel colónico y que se utilizan con algunas contraindicaciones y algunos efectos secundarios que pueden llegar a ser importantes para favorecer la disminución de potasio plasmático. Terminamos por aquí entonces con lo que es el balance de potasio. Les recuerdo que este es un tema que hay que tratar de analizarlo de manera conjunta a lo que es el metabolismo hidrosalino, el equilibrio ácido-base, y bueno, espero que les haya sido útil.